Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Primero que nada, una disculpa porque por cuestiones de salud no pude enviar el video el lunes o el martes como habíamos quedado. Se los mando y sirve de paso que les voy a dejar nueva tarea, ¿vale? Para esta semana y la que viene. Como ustedes revisaron en las diapositivas, modelos de formación docente y se revisaron lo que es el objetivo de la asignatura, vamos a estar buscando modelos educativos, como lo menciona, y teorías en las cuales abarca una nueva estructura de dar una educación, la nueva forma de implementar una estrategia educativa. Como primer plano te di la definición de educación, ya el cual consiste en adquirir conocimientos, habilidades, creencias, valores y aptitudes del ser humano. Todo eso lo vamos a implementar en la vida cotidiana. A esas alturas de la educación, tú ya debes de saber qué es la palabra educación. Ok, te di el término completo, tú ya debes de tener esa situación. Posteriormente te pedí de tarea que revisaras una película. En esa película se observa cómo tiene un contraste la forma de educar a los alumnos. La forma en que tú lo apapaches, la forma en que tú le hables, la forma en que tú expreses el conocimiento hacia el alumno, es la retención que va a tener. Existen dos vertientes en la educación: la situación del impacto que le das al alumno y el ambiente en donde desarrollas esa educación. Si tú desarrollas un buen impacto dentro de ese alumno, la memorización la retiene porque es agradable. Y si el impacto que tienes hacia el alumno es positivo, ese impacto se va a reflejar en sus habilidades, en sus aprendizajes, en sus situaciones cognitivas. ¿Por qué? Porque el alumno logra desarrollar esa habilidad que tú estás buscando dentro de su educación. Te pedí unas preguntitas que contestaras dentro de ese video, en el cual son importantes, y el video conmueve, mueve, mueve ideales que en algún momento, si tu prospecto es ir a dar clases en un aula, si tu futuro es verte como docente ejemplar, busca la manera en cómo vas a impactar a tus alumnos, que es la forma más linda en que se lleva un alumno al aprendizaje. Posteriormente, ya vimos en esta situación lo que es el panorama educativo. Vamos a hablar de dos ramas: la educación tradicional y la educación moderna. Conocemos la educación tradicional porque en la mayoría de nuestro país se trabaja ese tipo de modelo. La educación tradicional se trabaja una memorización, una retención, una situación monótona, en el cual el docente cae en el error de dar el conocimiento de manera muy fría, plasmarlo en un solo cuaderno y no llevarlo a la práctica. Esa es una educación tradicional. Lo conocemos porque lo hemos vivido, hemos trabajado y estudiado eso a lo largo de nuestra vida, en el cual tú sabes la situación tradicional. Muchos contextos, muchas situaciones que engloban esa educación tradicional. En el punto del apunte menciona que es una situación organizada en el cual la metodología es cuadrática. No existe más visión más que el docente. Esa educación quedó muy atrás, es obsoleta. Empezamos a fabricar eso desde la situación de la era. Sabemos que la educación se da en Roma, se da en la época prehispánica, en la época prehistórica, porque al final de cuentas siempre hubo un aprendizaje. Alguien lo desarrolló, hizo esa habilidad y al final de cuentas la enseñó. Pero no conocemos los modelos, la estructura, la didáctica que vamos a trabajar para desarrollar ese aprendizaje. Entonces, por eso se conoce como una situación tradicional, porque es mi habilidad, yo la desarrollé, te explico, nada más. Tú sabrás si la desarrollas o no. Es ese punto de la educación tradicional. Posteriormente te mandé otro videíto de educación tradicional. Te pedí tres aspectos: que desarrolles el aspecto histórico, que es lo que menciona el video; que desarrolles las características, igual lo menciona el video como te lo estoy mencionando; y por último destaques datos importantes. La mayoría de los autores de Comenius en adelante hablan de educación. Comenius sabemos que es el padre pedagógico, más sin embargo con él se abre una vertiente en que debe de haber una estrategia, debe de haber una situación de líneas a seguir para que tú desarrolles una habilidad en el alumno. Antes de él todo el conocimiento era vago, era informal y sabemos que se le llama tradicional.
Esa es la primera vertiente. En la segunda vertiente te mando la situación de una educación moderna. ¿Cómo se desarrolla la educación moderna? Trabajas una situación de diálogo con el alumno, trabajas una situación de habilidades con el alumno, haces la práctica del aprendizaje con el alumno y lo más importante, esa práctica la va a desarrollar en su contexto, en su vida cotidiana, en su ambiente y con ello vamos a lograr un aprendizaje. Esa es una educación moderna. Para ese punto también te solicité que revisaras un video pequeño en el cual rescataras las situaciones de la educación moderna. Para trabajar una educación moderna tenemos que romper las cadenas de la tradicional. Si no se rompen esas cadenas, seguimos arrastrando una educación tradicional disfrazada de moderna. Sabemos que nuestra era es un avance tecnológico, es un avance social, es un avance libre de pensamiento. Más sin embargo, si tú como docente no modificas la estructura que vas a dar en la enseñanza, vas a seguir cayendo en una educación tradicional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú vas a explicar ese conocimiento. Pero si no tienes un plus en el cual el alumno le impacte, el alumno le guste, el alumno explore, seguirá siendo tradicional. La situación de la educación moderna es ese punto que dije, que el alumno explore. También encontramos que en la educación moderna se necesita un poco de autonomía, más sin embargo los adolescentes su autonomía es muy poca. ¿Por qué? Porque lo maneja a través de redes sociales, a través de tecnologías y no las utiliza adecuadamente en un aprendizaje. Lo utiliza como un distractor de este contexto, un distractor del mundo y la habilidad se queda encasillada. Es lo que queremos visualizar, esas dos ramas de la educación, tradicional y moderna. Esa es la introducción de la asignatura, que al final vamos a buscar y vamos a modificar esa forma de educar. Te mandé un cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo están clarísimos los puntos que te acabo de explicar, en el cual el niño identifica error, ensayo, prueba, repetición. Su forma educativa tiene las dos vertientes, las dos situaciones y en el cuadro está muy explícito esos puntos a tratar en esas dos vertientes educativas. Posteriormente te pedí la situación de revisar un ensayo en la cual la educación actual. ¿Por qué? Porque tú conoces cómo se está trabajando la educación. Trabajamos, por ejemplo, ahorita en línea. En esta situación de línea, si no llegamos a que tú desarrolles una habilidad, seguimos arrastrando una educación tradicional. Pero si tú en tu contexto desarrollas alguna habilidad que se te pide aquí, en esta asignatura, logramos una situación moderna. Tal vez no estamos trabajando directamente un cuaderno, un pizarrón, un libro, una pluma, un lápiz. Trabajamos herramientas tecnológicas. En esas herramientas tecnológicas tú estás volviéndote autodidacta. Tú trabajas el buscar la información, en analizarla, el compararla y sobre todo criticar esa información. Cuando tú criticas la información, la analizas. Al analizarla es donde estamos llevando una educación moderna. Es por ello que te pido el ensayo, porque tú tienes que comparar esas dos ramas educativas y visualizar cómo se encuentra. Tal vez a nivel nacional seguimos trabajando una educación tradicionalista, pero va a haber 2, 3, 4, 10 maestros que en algún momento de la vida te impactaron educativamente y te llevaste un conocimiento exacto. En ese conocimiento lo tienes aquí, bien guardado, y es donde llevaste una situación modernista. ¿Ok? Entonces, esa parte es lo que me gustaría leer del ensayo, donde tú trabajes esa parte, la visualización de la educación, tus puntos de vista, tus criterios a evaluar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que trabajamos en este punto. Te voy a mandar la diapositiva de esta semana y la semana que viene para que lo revises. Vamos a estar trabajando diferentes autores que buscan una manera diferente de educar. Primero vamos a buscar el autor que es Pierre Bourdieu. Es uno de esos autores donde busca un enfoque socialista el aspecto educativo. En la siguiente semana vamos a trabajar lo que es una educación mexicana, que en esa educación mexicana vamos a enfocarnos directamente con el secretario de Educación, el pilar de la SEP, que es José Vasconcelos. No me adelanto a mucho, solamente ve las diapositivas y estaré mandando el día lunes o martes el siguiente video.
Nuevamente un gusto saludarte y mil disculpas nuevamente. Dudas, situaciones, estoy a tus órdenes. Hasta luego.